guerra entre protestante y católico, la guerra nacionalista. Yo iba a preguntar también esa diferencia, los católicos frente a otras religiones. Pero también los protestantes. Mira, hasta el día de hoy las tres principales pueblos indígenas en habitantes, en cantidad de personas, en Norteamérica son los Sioux en el norte, los navajos y los Cherokee. Los Cherokee fueron despojados de toda la costa este y trasladados 2000 kilómetros al desierto ahí de Kansas con Arkansas, ¿no? Están los mayores tornados, etcétera. Así fueron despojados de las mejores tierras, al igual como ocurrió en la América Latina. Ahora, todos no fueron iguales. Yo ahí sí, yo creo que hay yo también discrepo un poco. Pero quiero decirte algo. Por ejemplo, datos que son también irrefutables. Yo que viví 3 años en Guatemala y conozco la historia de los mayas en su diversidad. Los mayas quiché eran los dominantes. Entonces los mayas mam de Huehuetenango, el altiplano, dicen, menos mal que después de Pedro Alvarado, y Pedro Alvarado fue un asesino, aquí el experimento de la verdadera paz, la interculturalidad que hizo ya viejo Bartolomé de las Casas en el Gran Chiapa, ayudó a que aquí hubiera convivencia y pacificación. ¿Por qué el Pizarro conquista luego Perú? Porque está en guerra civil, y está en una guerra fratricida entre ellos, el imperio incásico. Lo mismo se dice, historiador inclusivo indígena, que bueno, parte del desmorramiento fuerte del imperio azteca era el abuso de poder de una casta que tenía el poder político, religioso, económico y los sacrificios humanos, etc. La diferencia en eso, todo el mundo coincide, de los mapuches que tenían mucha más convivencia, diversidad, tolerancia, un sistema federal de gobierno, no una cosa oligárquica centralizada. Entonces, tú te encuentras que la mayoría fue unos tipos castellanos, que no fueron ni siquiera españoles, porque los vascos y los catalanes estaban prohibidos, castellanos y de Extremadura, la mayoría, que querían ganar plata, que saquearon, que violaron, pero hubo gente que también aportó elementos, no civilización, porque aquí hay civilización. Entonces el lenguaje es cuando dice civilizo. Entonces hay gente que fue más paternalista y hubo una minoría, que yo digo son los utopistas indianos, que fueron europeos, que estaban hastiados de Europa y que buscaron acá la utopía, el tiempo del libro Tomás Moro, la utopía, la isla no lugar, la utopía de la hermandad, la fraternidad, el reconocimiento, que no hacen una limpieza de nada, sino que se enamoran sinceramente de las culturas y de los pueblos. Esto está por eso, ahí está la idea de la República de Indios, la República de Indios, la República Española, y que está un poco la idea de que no se contaminen, de dar el buen ejemplo, etcétera, pero también eso tiene que ver con una negación del otro, o sea, tiene que ver, siempre la política fue un poco asimilacionista. Pero hay gente que se enamora del otro. Claro, pero cautiverio feliz. Sin duda, pero hay un asimilacionismo de todas maneras, o sea, hay una idea de evangelización, hay una idea de un recto, o sea, existe de todas maneras, y el cautiverio feliz también tiene un discurso político detrás, o sea, que tiene que ver con un criollismo, un libro de un español que es capturado por los mapuches, una apología de los... Claro, pero ahí hay un discurso político detrás. Igual termina matando mapuche porque, o sea, es nombrado, digamos, en alto cargo, sigue la guerra, ¿no?, con los mapuches. Claro, pero sin duda lo que decía, o sea, fueron en realidad, hay pueblos que se adaptaron de otra forma, que lograron establecer mecanismos de comercio, los iroqueses, y que finalmente se readaptaron, formaron nuevas alianzas, bueno, se tuvieron que de alguna forma mover dentro de este mundo en crisis, y se desenvolvieron de distintas formas, así como con los que pactaron. Sí, estas empresas de conquista partían a veces con 500 españoles, 1000 españoles y 2000 amerindios auxiliares. O sea, así se desarrolló el proceso finalmente. Pero además también, y algo que decía Esteban, y yo discrepo con la opinión de José, digamos, pero a ver, en primer lugar, a ver, hay una cuestión que no podemos negar, el tema de la violencia y de la brutalidad. Eso es una base de la cual nosotros tenemos que partir. De ahí entonces... Y el racismo. No, indudablemente. Y por eso ese es el demérito mayor, que además no se subsana ni se lava con cualquier cosa que digamos. Eso yo creo que en eso estamos de acuerdo los cuatro. Sin embargo, efectivamente hay ciertos elementos
evidentemente que no son civilizadores, digámoslo, pero sí que hay ciertas cosas que tú puedes hacer las grandes diferencias. Y hay un tema, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, ya el tema de la colonización por pueblos protestantes, así como también por pueblo católico, digámoslo, a pesar de que en el caso de los franceses y los portugueses no se aplica tanto esto, pero sí en el caso de los españoles. En el caso de la colonización anglosajona en el norte de América, fundamentalmente quienes la realizan son individuos que pertenecen a los puritanos, digamos, que en definitiva es la denominación calvinista, y claro, no, incluso antes también, que son la denominación calvinista del protestantismo inglés. Y estas personas consideraban que la única forma que tú tenías para salvarte, o sea, no había forma de salvación porque Dios ya lo había determinado, era predestinación. Entonces, la única forma de saber si tú te salvabas o no era precisamente saber si tú tenías riqueza o éxito material. Cuando llegan los ingleses a América se encuentran con indígenas que viven en un estado, digámoslo, en el cual no tienen ciudades, no tienen la civilización que ellos tienen porque no ven reconocimiento del otro. Son gente pobre, hagámonos un favor, matémoslos a todos y total están condenados. Y esa cuestión insidiosa y espantosa de la que contaba José, de la entrega de ropa que viene infectada, etcétera, es parte de toda esa campaña, ¿ya? Ahora, en el caso de los españoles, y no digo que por esto hayan sido mejores, pero por lo menos sí sí le dieron vuelta a esto, está el tema de la controversia de Valladolid entre Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, donde finalmente ambos se declaran ganadores, si efectivamente el español tiene derecho o no a estar en América y cuál es la relación que tiene que tener el español con el indígena. Está el tema de Vitoria e incluso hay un tema bien notable que es Las Casas le propone a Carlos V evacuar América y Carlos V está de acuerdo con hacerlo. De ahí entonces hay que abandonar América. El nivel de destrozo que se ha hecho, el rey pensando en su alma inmortal, en un hombre muy creyente, decía, bueno, lo más probable es que yo me voy a ir al infierno por haber hecho esto. Entonces está ¿cómo se llama? Una serie de cartas con sus ministros diciendo nosotros deberíamos abandonar América. Pero finalmente los ministros de Carlos lo convencen, no solamente por el gran botín que estarían dejando, sino que además también le dicen, bueno, ¿y cuál es la opción? Nosotros ya entramos en América, ya le abrimos América al mundo. El problema entonces significa que lo que nosotros dejemos se lo van a quedar los británicos, se lo van a quedar los franceses y finalmente el destino de esa población que viven bajo nuestro control va a ser el peor de todos. Entonces, hay todo un tema, digámoslo, que es indudable de violencia y que mirado bajo el prisma nuestro hoy día nos parece aberrante, pero también hay que tener en consideración, primero, que el caso de los españoles... No, déjame. El caso de los españoles... No, por eso. No, si nadie dice que no es negocio. No, pero, es negocio con lo... Si en un momento dado que me doy cuenta que tengo que salir... indudablemente, la negociación, busco el empoderamiento. Claro, pero además también el acercamiento o el pacto. Y eso no ocurrió casi. No, por eso te digo, pero por lo menos tú tienes hay una reflexión por parte del español que va más allá de los otros pueblos europeos, donde si bien el reconocimiento al otro no es total, por lo menos hay una pequeña digresión respecto al tema que termina, en definitiva, haciendo que la colonización americana, parte del imperio español, sea considerablemente o interesantemente menos brutal que en el resto de América. A eso voy. Discursivamente nosotros siempre hemos tratado este tema como desde el punto de vista de una homogeneización del mundo indígena. También. Si bien es un proceso que se vive, como dice José, un poco parecido desde el punto de vista de la violencia en toda América, pero las distintas sociedades eran sociedades muy particulares que se aproximaban también a estos procesos de manera muy particular y que además había un reconocimiento, eran sociedades que muchas de ellas también eran muy jerárquicas también, o sea... Yanacona en el caso del exactamente, entonces habían pactos, habían alianzas, había un reconocimiento de la autoridad del otro y de las jerarquías sociales que tenía el otro. Ellos reconocían ciertos cacicazgos versus otros, o sea, cuando capturaban, que es un tema de investigación, que cuando capturan en guerra a un mapuche, por ejemplo, o a otro tipo de indígena, no es lo mismo capturar a una persona, a un cacique importante, que a un indígena que a lo mejor no tiene mayor importancia dentro de su comunidad. Probablemente a uno lo van a esclavizar, lo pueden matar, al otro no, lo van a reservar, porque probablemente puedan pactar rescate, puedan pactar alianzas. O sea, existe un reconocimiento de los estatus, existe un reconocimiento de la sociedad, son jerárquicas, si bien se intenta hacer una homogenización, incluso una homogenización desde el punto de vista lingüístico, o sea, el mapuche, el quechua, pasan a ser como lenguas francas, que antes eran más bien dialectos con ciertos troncos, el lingüístico común,
pero son sociedades diversas que se enfrentan a este proceso de invasión, sin duda, y de crisis demográfica, cultural y de violencia, de distintas formas y con distintas estrategias.